Hay gente que cambia el mundo con inventos, otros con ejércitos. Y luego está Sócrates, un tipo que revolucionó la historia del pensamiento armado solo con preguntas. Pero ojo, que su historia no acaba bien. De hecho, es la crónica de cómo se puede llegar a morir por una idea. A ver, pensemos en esto. Estamos en la antigua Atenas, ¿vale? Una de las ciudades más top de su época. Y de repente llevan a un hombre a juicio y lo condenan a muerte. ¿Por qué? Pues básicamente por preguntar demasiado. Parece de película, aquí sí. Bueno, pues para entender cómo se llegó a este punto, tenemos que viajar un poquito en el tiempo y conocer a este personaje que era cuanto menos peculiar. Venga, pues nos vamos directos a la Atenas del siglo V a.C. para conocer a Sócrates. Y un pequeño aviso. Hay que quitarse de la cabeza la imagen del típico filósofo con su túnica impecable y escribiendo rollos y rollos de pergaminos. Sócrates era otra cosa. Es que Sócrates era todo lo contrario a un profesor como los que conocemos. Para empezar, no tenía un aula, no cobraba un dulo y de hecho tampoco es que diera clases como tal. Lo suyo era pasarse el día en el ágora, vamos, la plaza del pueblo, de cháchara con todo el que se le cruzara, políticos, artistas, chavales, le daba igual. Además, su aspecto era súper sencillo, iba por ahí descalzo, rompía totalmente con lo establecido. Y lo más alucinante de todo, jamás escribió ni una línea. Todo, absolutamente todo lo que sabemos de él nos ha llegado a través de sus discípulos, sobre todo de uno muy famoso, Platón. Entonces, si no escribía libros ni daba discursos, ¿a qué se dedicaba exactamente? Pues mira, tenía una especie de superpoder, el arte de preguntar. Y su método era tan único que cambió para siempre la forma en la que entendemos el conocimiento. Seguro que esta frase suena un montón. Solo sé que no sé nada. Pero ojo, esto no significa que fuera un ignorante, ni mucho menos. Lo que Sócrates quería transmitir es algo superpotente, que el primerísimo paso para aprender de verdad es admitir que no lo sabemos todo. Es un baño de humildad intelectual. Mientras muchos iban por la vida de sabelotodos, él se dedicaba a demostrar que un montón de esas verdades absolutas en realidad se tambaleaban un poco. Y este método suyo tiene un nombre un poco técnico, mayéutica. La palabra viene del griego y significa algo así como el arte de la comadrona, de la partera. Mola, ¿eh? Sócrates decía que él no enseñaba nada nuevo a nadie. Él era como una comadrona de ideas. Su trabajo era ayudar a la gente a dar a luz el conocimiento que, según él, ya tenían dentro. O sea, no te daba la respuesta, te ayudaba con preguntas para que la encontraras por tu cuenta. Vale, ¿y cómo funcionaba esto en la práctica? Pues seguía unos pasos muy claros. Lo primero, la ironía. Se hacía el tonto, como que no sabía nada del tema. Imagina que le decía a un general, oye tú, que eres tan valiente, ilumíname, ¿qué es exactamente la valentía? A partir de ahí empezaba el bombardeo de preguntas, para ir rascando en la definición. Y claro, poco a poco, la otra persona se iba dando cuenta de que su argumento tenía agujeros, que se contradecía. El objetivo, y esto es clave, no era dejarle en ridículo, sino desmontar esas ideas preconcebidas para, al final, construir juntos una idea mucho más sólida. Pero cuidado, no pensemos que esto era un simple pasatiempo intelectual para Sócrates. Para nada. Para él, la filosofía era su forma de vida, era una misión. Su objetivo era la búsqueda de la virtud y la verdad. Y aquí viene una de sus ideas más fuertes, y también más polémicas. Sócrates estaba convencido de que nadie hace el mal a propósito. Él pensaba que si una persona supiera de verdad qué es lo correcto, lo haría. Así que para él, el mal era simple y llanamente fruto de la ignorancia. Por eso la solución a los problemas no era castigar, sino educar, porque el conocimiento nos hace mejores personas. Para no desviarse de ese camino, Sócrates decía que tenía una especie de guía personal, su daimon. No era un demonio ni un fantasma, él lo describía como una voz interior, como una señal que le avisaba cuando estaba a punto de meter la pata, de hacer algo moralmente incorrecto. No le decía, tienes que hacer esto, sino más bien, por ahí no vayas. Era como su GPS ético personal. Claro, es fácil imaginar que ir por la vida haciendo que la gente más influyente de la ciudad se cuestione hasta sus propias ideas, pues no le granjeó muchos amigos, la verdad. Y así, inevitablemente, llegamos al momento cumbre de su vida, su juicio. Las acusaciones oficiales eran tela de serias. Lo acusaron de impiedad, o sea, de no creer en los dioses de Atenas, y de algo que se consideraba todavía peor, de corromper a los jóvenes. ¿Y cómo los corrompía, según ellos? Pues enseñándoles a pensar por sí mismos, a cuestionarlo absolutamente todo, incluyendo la autoridad de los mayores y del propio gobierno. Vamos, que veían su método como un peligro público, una amenaza para el sistema. Y su destino no lo decidió un único juez, que va. Lo decidieron 500 ciudadanos atenienses, un jurado popular en toda regla. Era en el fondo la propia ciudad de Atenas juzgando al hombre que se había definido a sí mismo como su tábano,
Ya sabes, ese insecto molesto que pica a los caballos para que no se duerman. Él quería mantener despierta la ciudad. Y aquí viene lo bueno, su defensa. Lo normal en estos casos será suplicar, pedir perdón, proponer irse al exilio, lo que fuera. ¿Qué hizo Sócrates? Pues todo lo contrario. Se plantó allí y defendió su trabajo como un servicio público, un regalo para Atenas. Es más, se puso a interrogar a sus propios acusadores en mitad del juicio. Y ya para rematar, cuando lo declararon culpable y le dijeron que propusiera un castigo, su respuesta fue de otro planeta. Propuso que como premio por sus servicios, el Estado le diera comida gratis de por vida. Aquella respuesta, claro, se tomó como la provocación definitiva. El jurado, que al principio lo había declarado culpable por muy poquitos votos, volvió a votar la sentencia, y esta vez la condena a muerte salió por una mayoría aplastante. El castigo, beber cicuta, un veneno mortal. Y Sócrates aceptó el veredicto con una tranquilidad pasmosa, porque estaba convencido de una cosa: era mejor morir siendo fiel a sus ideas que vivir traicionándolas. Podría parecer que con su muerte ganaron sus enemigos, ¿no? Pues nada más lejos de la realidad. La muerte de Sócrates no fue el final de la historia. De hecho, fue el principio de su enorme legado. Su muerte dejó una huella imborrable en su alumno más brillante, Platón. Fue él quien se encargó de poner por escrito todo el pensamiento de su maestro y además fundó la Academia, que viene a ser como la primera universidad del mundo occidental. A partir de ahí, sus ideas se expandieron como la pólvora. Y fíjate si fue importante que hoy, más de 2400 años después, el método socrático, eso de preguntar y debatir, se sigue usando en las mejores universidades, en los juicios y en la ciencia. Y esto nos lleva directamente a la actualidad. Pensemos en el mundo de hoy. Estamos bombardeados por información, noticias falsas, respuestas de un segundo en Internet. Pues bien, la lección de Sócrates es ahora más importante que nunca. Su método es básicamente una guía para no creernos lo primero que leemos. Nos enseña a analizar las cosas, a buscar dónde falla un argumento y sobre todo a pensar por nuestra cuenta. Es sin duda la mejor herramienta que tenemos para el pensamiento crítico. Y con esto terminamos. La historia de Sócrates nos deja un reto encima de la mesa. Él se atrevió a hacer las preguntas incómodas, incluso sabiendo que le podía costar la vida. Así que la pregunta que nos lanza a través de los siglos es: en un mundo que nos da respuestas fáciles y al instante, ¿nos atrevemos a hacer las preguntas difíciles? ¿Tenemos el valor de dudar, de cuestionar y de buscar la verdad, aunque sea un camino mucho más complicado? Ahí queda eso.